Y listos para empezar. ¿Qué tranza con de carnales? Aquí Dimexplay. Vamos a continuar con el Valhalla. Que poco a poco tratamos de avanzar hacia el final. Complicado, pero hacia allá vamos. En fin. Ay, güey. Nos quedamos cuando hicimos el territorio ese donde... Ay. Espérate, el último que hicimos, ¿cuál fue? Ah, el del güey que mataron a su papá y que elegimos quién era rey. Sí, cierto, ya me acordé. En efecto, fíjate. Ok, y dejamos que para ir al siguiente punto de misión me iba a acercar a esta parte, que de hecho la voy a marcar, simplemente para que aquí fuéramos en barco. Y listo. Ya me acordé, me cuesta un poco, pero bueno, vamos para allá. Me duele al saber... O sea, esa canción, esa de mis sentimientos, suena muchísimo mejor la versión, como... ¿Cómo le podemos llamar? ¿En vivo? Que esa de estudio, pero muchísimo mejor, ¿eh? Me voy a bajar la otra. O sea, esta no es que esté mal, pero la otra me parece que suena bastante mejor, porque de repente se oscureció como si estuviéramos entrando, ¿sabes? A la guarida de Medusa o algo así. Mira. ¿A qué clase de sitio nos estamos acercando, güey? Esta zona está maldita, encuentra la fuente y destrúyela. ¿Y la puedo ver con esto? Ay, güey. Vi... Llámame loco, pero vi algo hacia allá, ¿sabes? Como una fogata prendida. Con razón se puso todo oscuro. No estaba enloqueciendo, ¿eh? Mira, caballitos muertos. Uy, es que para encontrar... Ah, ahí. Ok, creo que eso no era lo maldito, ¿eh? Iba a decir que para encontrar lo que necesitamos está... Oh, por aquí algo vibra, ¿eh? Y de pura casualidad no estará en el lago. Oh, espérate, ¿por qué ese pájaro sale brillando? No sé si es que el sentido me los está marcando y yo los estoy matando a todo güey, o si era necesario matarlos. Es que el control por aquí vibra, güey. Ok, creo que algo aquí me está haciendo daño, ¿eh? Definitivamente el lago me está haciendo daño. Chinga, ¿qué? Es que por aquí algo vibra, güey. Es como si lo maldito estuviera aquí. ¿Qué es eso? Mira, algo aparece allá. Y chance y ahí está eso. Vamos. Un objeto maldito. Igual y la vibración es que te indica que si te vas acercando, ¿no? El objeto está por aquí. Vibró más intensamente esto. Y de hecho, no sé si es lag del control o Eivor va perdiendo... O Eivor como que va perdiendo sus sentidos. Supongo que es por aquí, ¿no? Sí. Ah, espérate. ¿Y es eso? Algo está afectando a Eivor, güey. Me va a morir. Igual es eso. No. Se me está oscureciendo la pantalla, güey. Ah. Ahí abajo. Símbolo maldito destruido. No es la primera vez que nos sale esto. Digo, es la segunda. Tampoco es que sea mucho, ¿no? Pero...
Como que sí da cosa. Viendo el lado bueno, me dio lo suficiente experiencia para otro punto de habilidad, así que ni tan mal. Chibor ahogándose. Ahí muriéndose. Mira, ¿por qué abajo me sale un cuadro que dice XP? Tengo XP aumentada porque siento como que da lag. Espérate, ¿y para dónde quedó el lago que ya me perdí? Apoya. Porque siento como que le da lag al control. Me pregunto si el conector Bluetooth de Xbox si es mejor que cualquier genérico que anda por ahí. Bueno, yo sé que entre comillas lo original normalmente es lo mejor. Hay veces que lo genérico te ayuda bastante más y por una cantidad muy reducida. Pero en este caso, ¿sabes? Tampoco compré algo tan gacho. ¿Sabes? Es un conector Bluetooth de TP-Link, si no me equivoco. Que en sí no tiene... O sea, es que... o sea, la mayoría del tiempo va bien, pero hay momentos en los que parece que da lag y yo no lo entiendo. Usar cuerno, llamada al Draca. No entiendo por qué siempre tiene que salir volteando el Dracar, ¿sabes? Hacia el lado que no es. ¡Ué! No. Ahora, según yo es para acá, ¿no? Abrir bell. Ah, mira, nuevo viaje rápido. Y lo bueno es que justamente donde es la misión esta hay un punto de... ¿Cómo se llama? Un punto de sincronización. Así que ahorita lo hago. Quiero entender que los símbolos de abajo son lo del banquete. Si es así, dura un chingo, ¿eh? No me acuerdo cuándo fue la última vez que hice lo de el banquete. No sé si hace 1, 2 o 3 streams, pero... Si es que se ha mantenido todo este tiempo, dura un resto. Que me alegro. Pero pues hay que mencionarlo, dura un resto. Que ando cuidando en lo que se carga el teléfono. Tú sabes, ¿no? Para que no llegue al 100%. ¿Sí vamos en la dirección correcta? Efectivamente, vamos bien. Ah, ya empezaron con su canción. Realmente me sorprende que le hayan metido como que canciones y esto al Dracar. O sea, me refiero a que puedas saltar de canción, que no hayan puesto como que una y ya. Teniendo en cuenta que tampoco pasas tanto tiempo en él, ¿eh? Seamos sinceros. Yo me aventé lo de recorrer el mapa a caballo y a pie para desbloquear las atalayas. Una vez teniendo atalayas, ¿quién chingados va a usar el barco? Dime, ¿quién chingados va a usar el barco? Creo que esa es la atalaya, ¿verdad? Ahí donde están todos los cuervos. Si no, vamos primero ahí, ¿eh? Pero digo, ¿quién va a usar el barco? Creo que ahí la cajetearon un poco porque realmente el barco, a diferencia de otros Assassin's Creed, termina siendo un poco irrelevante para mí. Creo que termina siendo bastante irrelevante. Bueno, si puedo subir. ¿Por qué? Porque no hay cómo subir, güey. No, es toda una fortaleza. Igual y es que hay que ir hacia la misión, para que me dejen entrar aquí. Creo que este es el puerto, güey. Sí. Vamos para allá. En vez de estar buscando a la idiota. Ay, acabo de comer un chingo. Un chingo. Por suerte ya pasó el momento en el que siento que me voy a morir de tan lleno que estoy. La ciudad de la avaricia. Tus antiguos amigos, no me acuerdo si ya los hemos visto o si se refiere a otros personajes que no han salido hasta ahorita en la historia. Allá. Hjord and Luvin are settled near this harbor. Someone should know where to find them. Hey, friend. Could you help me find some of my people? I'm looking for Hjord and Luvina. Hjord? I know him. Are you a friend? I am. Then you will get no help from me, or any of the other merchants for that matter. Now, if you don't mind. Bitter.
Has Yor wronged him somehow? Bueno, dicen que vive cerca del muelle. Busca al... ¿Cómo? Yufbina. Bueno, ahorita que pronuncien el nombre porque la neta... Little one, can you help me? I am looking for some friends. Do the names Hjor and Juvina mean anything to you? I think I know that name. A woman. She's from Biamiland. Very smart. She sounded funny, so I asked her once. Hope it wasn't rude of me. You want to speak to the dockmaster, Grigory. I've seen him talking with her before. My thanks. Ok. Digo, claramente hay que preguntarle a alguien más. Nada más que primero vamos por la atalaya y ahorita regresamos a preguntarle a quien sea. Descanso de Forsetti. Bueno, por lo menos en esta ciudad no sale como que me estén buscando, así que desde esa parte ya vamos bien. Ahora sí tengo excusa de tener sueño. Según lo que he leído... Uy. Cuando tragas un chingo... Bueno, entre más tragas, más ¿insulina? No. Más... más no me acuerdo qué. Tiene que secretar o que crear, o como le quieras decir, el páncreas. Entonces estás gastando, bueno, por así decirlo, tu cuerpo está gastando energía en eso. Y por eso es que te da sueño después de tragar mucho. Ahora sí tengo excusa de tener sueño, otros días no. Pero pues ni yo lo entiendo, así que... Mira, ve, ahora que es de noche, está cerrada la persiana y no le entra luz al monitor, se ve igual en los dos. Se ve muy clarito y muy bonito. Creo. Ok. Aunque ¿sabes por qué creo que se puede ver menos en este monitor? Porque este es LCD y el otro es LED. Entonces supongo que eso no sé qué tanta diferencia haga, pero quiero creer que bastante. No hay para aventarse, ¿verdad? ¿Cómo bajas de aquí, güey? Hay que ir bajando por pasos. Bueno, pues creo que eso es la diferencia, pero bueno. En fin. Tampoco me voy a quejar, ¿sabes? Porque entra un poco de luz y no se ve en un monitor. No es como que digas, tengo que cambiar el monitor. No, sería una pendejada. Tampoco es algo del otro mundo. Cierras un poco la persianita y ya está. I am looking for some friends. Been told to ask around this harbor. Juvina and Hjor. Oh, sure, I know plenty. Of that I'm certain. Ayudó mucho el vato. Creo que él le estaba hablando de pescados. Pero es que si dicen que viven cerca del muelle, Survey the area, Sunan. pues no me sale nada en azul, así como que digas dónde es. ¿Qué tranza, mi Alri? Buenas noches. ¿Qué haciendo? Aparte de güey. ¿Qué pex? A ver, ya le pregunté al morro, ya le pregunté a ese güey, ya le pregunté a este señor. ¿Quién más por aquí anda que me pueda contestar? Pam, pam, pom, 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 pom. Bueno, es que, ¿sabes? Con sus dicen que vive cerca del puerto. ¿Qué tal que vive 5 minutos de aquí? Pero pues son 5 minutos, ¿sabes? Vive cerca del puerto y yo imaginándome que es de aquí. A ver. Acá. And what about me? Move along now. We ran a clean dock in Jorvik. You must be the dogmaster. What gave it away? Everyone hates you. As I just explained to your friend there, if your wares have been seized, take it up with the council.
These merchants are not my friends, but I'm looking for some. Hjor and Luvina. You know Hjor and Yuvina? What business do you have with them? Gracias, mi rey. Ahí me dices qué tal está la serie de harina. Nada más, bueno, no, mejor no me digas porque creo que diferimos un poco en lo que nos gusta, así que ahí disfrútala. Y gracias, gracias. Los conozco, eso no te incumbe, dime dónde encontrarlos. Bueno, si le estás preguntando... We know each other from Norway. Bid farewell to that land, but not to old friends. You may be glad to hear they fare quite well in Jorvik. It does not surprise me. They're driven, and so am I. Now I would like to see them again. In a manor surrounded by flowers. That's where Hjor and Yuvina live. How about some coin for my trouble? How about I cut out your tongue? Forget I said anything. Bueno, unas 10 moneditas tampoco hubiera sido malo, ¿no? Hjor and Yuvina have done well for themselves. 300 metros. Algo que estaba pensando, ¿sabes? Es que... Ok. Algo que estaba pensando, ¿sabes? El otro día salió una noticia de que según Ubisoft sacó una nueva tecnología que le va a permitir hacer mundos más grandes todavía. Pero la cosa es, ¿realmente necesitamos mundos más grandes? ¿Sabes? Después de Origins, Odyssey y Valhalla te das cuenta de ¿realmente necesitamos mundos más grandes? O que tengan más interactividad. O sea, a ver, también dependiendo qué van a hacer con su tecnología, ¿no? Pero como quiera está cabrón. Si estos juegos ya me parecen grandes y que muchas veces vas corriendo de un lado al otro sin prácticamente hacer nada, pues ya te diré. Here, this is their home. The place has been ransacked, and this body, it's not Hjor or Ljufna. Scattered scrolls. The thief was looking for something. Por ejemplo, The Witcher 3 es un juego que tiene entre comillas mapas pequeños, y digo entre comillas comparados con los de los Assassin's Creed, pero tiene un montón de cosas que hacer. Digo, hay algunas que son como que bastante X porque te ponen 50.000 interrogantes en el mapa, pero de todas maneras creo que está bien equilibrado. Deberían de intentar hacer eso los Ubisoft, o si van a hacer mundos más grandes, que hagan mejores maneras de moverse por el mapa. Por ejemplo, yo no me quejaría si hicieran un juego más grande de Spider-Man en el que aparte de Nueva York te pusieran un poco de Manhattan, o bueno, no sé lo que es lo que está, lo del punto que es que ¿cómo se dice? Que te pusieran un poco más de mapa. Yo no tendría pedo porque es Spider-Man, moverte por el mapa es divertido. De hecho, en el juego de Spider-Man yo nunca utilizo TP porque me gusta irme balanceando por ahí. Pero pues, ¿sabes? En juegos en los que lo máximo es ir a caballo o caminar, como que sí hace falta que te pongan algo en lo que digas, me quiero estar movilizando, ¿no? Digo, en los GTA por lo menos tienes coches que pueden ser más rápidos y dices, va. Pero aquí... There was a struggle here. Looks like it continued outside. Si consiguió salir, quiere decir hay sangre. Blood, but nobody. Which way did they go? Sigue el rastro de la pelea. Is this one of the thieves? The trail continues. Pues ya nada más es seguir esto, ¿no? Mira, por aquí. Who is that? Come closer. Now. It's me, Juvina. It's Eivor. Eivor? What? Who sent you? Are you with them? Breathe, Juvina. You're rattled. You know me. I'm a friend. Are you? You show up here like this. These people tried to kill me. Ok, vine a ayudar, no me mataría si no me defiendo. Tenemos que salir de aquí. I heard there was trouble in Jorvik. I have only come to help, on my honor. I am sorry, Eivor. I did not mean to doubt you. It has been a tense few weeks. Who were they? Why were they after you? They were after this. I do not know what it is, but these men were ready to kill me for it. A poor fellow soldier of Christ.
You know him? I've seen a letter like this before, in London. This city is in great danger. Where is Yor? At the Royal Hall. I will take you there. Pull up your hood. We may not be safe just yet. Best go hooded here. Genial, si no me buscaban, ahora me van a buscar. ¿Sabes? Porque yo entré a la ciudad sin problemas. Aunque en la línea naranja... Bueno. Hide low. We can slip past them. Mira, ella camina más como Ezio que tú. Ese caminado lo usan en todos lados, ¿eh? Bueno, igual si tú no te quitas la capucha, como me acabas de decir. Yes, I agree. She can't have gotten far. Look around. What? ¿Por qué me están viendo a mí y ella no? Y por, bueno, más bien porque ella va enfrente de mí. Creo que se bugueó, ¿eh? Ay, qué cosas. Va tan bugueada que se va quitando la capa aquí mientras vamos entre todos. Ay, ay, ay. Hey! I'll have a word with you. Have you seen a Bajarmian woman? Answer well if you know what's good for you. ¿Y qué pasa si me descubren? Las bajas civiles provocarán la desincronización. Esa baja no fue mi culpa, ¿eh? Bueno, ya. Uy, ¿qué pasó? Ok, definitivamente creo que sí es mejor. Me gusta mucho jugar con mando inalámbrico, pero creo que si no tienes un buen conector es peor que tener conectado el cabo. Bueno, es que todos aquí están super mamados, güey. ¿Qué onda con el que acaba de salir volando allá abajo? Bueno, dijeron escolta, no escóndete, así que me sirve. Ah, sí te puedes mover con el escudo. ¿Por qué? ¿Por qué según yo ya no me podía mover con el escudo? ¿Dónde saqué eso? Yo creo que ya está muerto, ¿eh? Igual ya el tercer hachazo ya lo estaba, pero pues nunca está de más asegurarse. Bueno, por lo menos esta no corre lento, tú. Normalmente al que vas acompañando corre más lento que tú y es como de, pero güey, ¿por qué? There's Yor! Yor! Look who has come! It pleases me to see you, old friend. All are welcome here in Jorvik. It is good to find you well, Yor. Both of you. What are you doing here? You have not come all this way for the Yuletide. I've come to warn you, old warrior, about a rot in your city. Free figures, corrupt and dangerous. We should work together to bring them into the light and kill them before they come to power. However I may help, I am ready. Slow yourselves. Eivor, we cannot just go running around the city, poking and prodding and killing at will. They nearly did me, Yor. What? These people send the Red Hand after her, ready to shed blood in your streets to keep themselves a secret. But they failed. This is the letter that was sent to our home. The needle, the La fire... aguja, la brasa y la cripta, otros tres. They belong to a group called the Order of Ancients. These are their assumed names. Our leads. Listen to her, Yor. She has dealt with their kind before. Corruption has seeped its way into Jorvik. But King Rishi's hands are full, which means my hands are full.
counsel on this matter will fall on deaf ears. I do not want his counsel. All I have told you stays between the three of us. But you should introduce me to the king. I'll need to align with him if we are to go about this freely. A diferencia de otros Assassin, aquí no tienen tan oculto lo de los antiguos y lo de los ocultos, ¿eh? The Picts are winning this war. We should be scraping together every ounce of silver to procure food for our men. Understood, dear Faravid, but we also have a responsibility to our townspeople. The Yuletide must go on. Enough. The more you argue, the more my head hurts. Sure, I was not aware we had company, the likes of which I did not approve. Saludos, señor, cuide su tono, ¿sabes? Sus ciudades están apuros. You have a problem in Jorvik. Yes, I'm looking at it. A problem that nearly got my friend killed. Juvina was attacked by the Red Hand. They raided her home, destroyed her property, and chased her through the streets. Those bloody scoundrels again. She survived, but the Red Hand has been a growing problem here of late. And what is your stake in this? You some sort of wandering mercenary? No. This is Sigurd Jarl's Drenger. Took our old camp by the river Nene, as I hear it. I am Faraved, war chief to Halfdan Ragnarsson, and this well-fed wastrel is Audun, High Reef of Jorvik. I have seen rebel groups like this before. They sit and wait, and the moment you lower your guard, they spring up like weeds. If left alone, they will take Jorvik out from under you. Not what you want, not what Halfdan wants. Oh dear. What do you want? Tell me what you know about the Red Hand, and I'll rid your city of them. You can go about your affairs. They've been sticking their hands in coffers around the city, targeting nobles, merchants, and anyone else they can throttle. And they are growing, as you said. I would rather not be worrying about them come Yuletide. This is not something we can afford to ignore. If we do not have the means to deal with the Red Hand, we should let Eivor. Do what you can, but do it quietly. I do not want the public alarmed. Pure. Send funds to procure food and ale for Faravid's men. And make sure there's enough left over for the feast. But it's as I said, we don't have... Find it. I have spoken. He tells me to find more silver. Where? In a dragon's hoard? Come, I will take you back to Ljufina. She will know where to begin. I cannot tell if that went the way you had hoped. It went well enough. Richier will stay out of my way. No one can argue the Red Hand must be dealt with. Speak a word of this to no one. A circle of trust must stay between the three of us. Mira nada más lo fuerte que está este güey. I'll follow you, Eivor, to glory and Valhalla. To me, warrior. Vamos a reclutarlo nada más porque tiene una armadura muy muy movida. No, tripulante, eso sí. Habla con Yufvina. You will forgive me for stepping away. I grow weary of those pissing contests. My love, I am sorry for what happened. I should have been there. Nonsense. You have your duties to fulfill. Besides, a few bandits is hardly something to worry over. I am only glad you were not harmed. Eivor, I will be around if you need me. Once you catch the tail, you do not let go. Old habits die with the struggle. Jor has changed, softened. Uy, ese humo baja mucho los cuadros, ¿o qué onda? It takes the Norse out of a Norse. I'm happy for him. You've made something of yourselves here. Perhaps. What do you have there? Christian texts, the Gospels, Ecclesiastes, the Revelation of John. The Red Hand steals all they can find. We may run the city now, but the Christians must still be allowed to worship as they see fit. Seems the Red Hand disagrees. What's more, Alton is worried they will come for the archives next. Between this and all the uproar at the harbor, I would say we have some leads. ¿Por qué siempre los humanos tenemos que adorar a alguien? ¿Sabes? ¿Por qué? Ok, ¿para qué quiere la mano roja unos textos sagrados? Bueno, creo que eso lo sabemos bastante bien. Ya conocí al encargado del muelle, cuéntame más. A ver.
No sé, supongo que me dejan preguntar los dos. What does Vamos the en Red orden. Hand want with Christian texts? That is the question. Whatever it is, there is no length they will not go to retrieve them. They have even burned people alive who refuse to hand over what they demand. Where is the largest collection of texts in the city? The archives. But they haven't been so bold as to attack it yet. Audun keeps a close eye on the place. I'll try my luck there. I went by the harbor when I first arrived. The Dogmaster looked wary when I asked about you. That does not surprise me. He's been using Jorvik's money shortage to increase taxes. As if he's been ordered to by the council. Jor would never wrong the people like that, even if Rishier demanded it. The Dogmaster is a thief and a liar. A man in need of a throttling. I'll have another look around the harbor. Try the trade depot. It's where he's holding the merchants' wares. I'll get started at once. No, I need you here. Listen to the voices in this hall. Look for any signs, changes in behavior, anything. I would swallow a horse heart to join you, Eivor. I know, old friend. Your loyalty is why I need you here. I'll return when I find something. ¿Estos sí los conocimos en el pueblo o a mí se me fue la onda de dónde estaban? Sí, mira, de repente se atora la cámara y todo eso, ¿eh? Es algo que molesta un poco porque es como de chale. Ya compré el receptor, compré las pilas, compré todo para que... Ahora hay otros problemas, maldita sea. Ok, registra los archivos de Jorvik. Audun cree que podría ser el próximo objetivo de la mano roja. No sé por qué esto de la mano me recuerda bastante a las tortugas ninja, a menos que alguna referencia hay aquí. The archives. This must be where Audun shuffles the council papers. El segundo piso sigue siendo inestable. Recuperamos los pergaminos guardados allí cuando... No, recuperaremos, perdón, cuando terminen las reparaciones. Porque supongo que aquí no se puede entrar. Ah, no, sí se puede entrar. He's not here. I should look around. Pero... hay un poder aquí. Pile of official scrolls stamped with a seal. Thank you, Audun. I will leave with these at once. Of course. A4, isn't it? What brings you to our archives? I've come to ask about these Christian texts. Juvena tells me the Red Hand is stealing them. And destroying them. I fear they will attack these archives next. The abbess here has offered to bring the texts somewhere safe. She's been working diligently on this matter. You flatter me, Lord. I only wish to help. Abbess Ingeborg, this is Eivor, our honored guest from the south. Eivor has offered to help rid Jorvik of the Red Hand. How can I help? ¿Cómo te involucraste? ¿Por qué guardas los textos? ¿Qué sabes de la mano roja, Podría ser... Es que, ¿sabes cómo puedes saber quién es la aguja y la brasa y no sé quién chingados más dijeron? Todos aquí son templarios hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué tranza, Gabo? ¿Cómo andas? ¿Cuánto te costó el juego? Si no me equivoco, lo compré con un cupón de Epic. Así que me costó... Chale, ¿cuánto me costó? Como 200 pesos. Es que no me acuerdo si ya por descuento, ¿sabes? De la propia tienda estaba como en 400 o algo así. Más, aparte del cupón de Epic, te salían 200 o era menos. No me acuerdo, algo por el estilo, pero bastante barato. An abbess does not strike me as a suitable choice against a gang of ruthless bandits. It is my duty to protect the role of Christianity in our lives. Texts like this Gospel of Matthew were created for more than just perusing. They are a gift. They spread the word of God, and it is that which must be preserved, whatsoever the cost. I admire your resolve, but unless the Red Hand is dismantled, they'll continue to harm those in possession of these texts.
The Red Hand seems to know where to look for these texts. It may be someone is guiding them. What can you tell me? You know something else. That much is clear. The Abbess has her suspicions. As much as it pains me to say, I suspect something foul at the rectory. I have heard whispering, collusion, and the bishop. He has been sneaking around the rectory, often visiting the priests in the cover of night. Time I pay these men of faith a visit. The rectory is on Ok, vamos a ver qué onda. Primero que nada, ¿puedo llegar aquí arriba? Ah, mira, la forma de entrar aquí es tirando eso, pero debe ser por fuera. Te digo, por los DLC me han decepcionado de este juego. No, yo compré la versión normal, no compré los DLCs. De hecho, técnicamente, de ningún juego compro DLCs. A menos que sean, sabes, que estén en una opción muy barata. Pero por lo general no, Entonces, apenas me pude comprar el juego, pues... Ahora sí que no me compré los DLCs. Ah, cabrón. Pero bueno. Digo, como quiera, pues es Ubisoft. No tiene que sacar cosas. Ya que no sacaron un nuevo Assassin's Creed este año, ni el pasado, pues le tuvieron que meter DLCs a este. Que no es que los otros no tuvieran DLCs, ¿sabes? Pero bueno. De hecho les meten un chingo de contenido, ¿sabes? Aunque te decepcionen o te gusten, le meten un montón de contenido a los juegos sí o sí. Está cabrón. Ok, déjame conectar el control por cable porque esto de que dé como un lagazo a cada rato me pone nervioso. Siento como que no estoy controlando al personaje. Un momentito. Ni modo. Esto se siente como un desperdicio, ¿sabes? Haber comprado pilas y conector Bluetooth para nada. Pero en fin. Mejora de destreza, ira de Helheim. A ver cuál era esta, que no me acuerdo. Ok, ¿y esta cuál era? Ah, esta. Mejora, oprime más rápido para asestar más golpes. Esta yo me la había guardado en la X, pero por alguna razón el juego me la quitó. Cosa que no entiendo muy bien, pero bueno, ¿esto qué era? Ah, la venganza de Thor. Esto puede no estar mal para enemigos fuertes, pero no estoy muy seguro tampoco. Si me convence. Prefiero lo que ya tengo. Vamos. Ok, explora la rectoría. La factoría. No sé. ¿Cómo va la canción? Ay, no me acuerdo de la letra. Pero en algún punto dice: perdóname, perdóname, que alguna vez... Algo así. Yo siento que los de Ubisoft en este momento han perdido... Bueno, no sé. Han perdido el camino, pero, ¿sabes? Dijeron, si ya las cagamos, sigámosla por ese camino. O sea, siguieron tanto las historias de Assassin's Creed, pero yo creo que se gastaron tanto la historia al inicio con la de historia... ¿Cómo se llama? Válgame la redundancia de todo lo que estoy diciendo. Con la historia de Desmond, que después ya no les quedó otra y la siguieron como pudieron. Ahora ya sacaron que hay un nuevo fin del mundo en este juego y es como de, pero entonces lo que hizo Desmond, su sacrificio, valió para pura tortilla. Me estás diciendo que murió por nada. Es algo triste, cuando minimizan la muerte de un personaje que fue importante. Ok, la rectoría. Vamos a explorarla. ¿Sabes? Me da risa estos lugares que no te dejan entrar por un lado, pero a la vuelta está la manera de entrar. Y es como de, bueno. Digo, hay otros lugares en los que se la rifan más, ¿no? Desde que tengas que buscar el ángulo para romper y entrar. Stop! Enough! Leave me be, please! What has you doused in sweat and trembling so? The Red Hand. They're everywhere. Please, I don't want any trouble.
Looks as though everyone else has fled this place. So why are you still here? Waiting for the bishop. One of our brothers said he would return soon. That's all I know, I swear it! Where is this other priest? He's locked himself in. That house, just there. Ok, bueno. Se encerró en el tejado, dijo, ¿no? De no sé dónde. Someone is hiding in there. Doubt he'll come out. I'll have to find a way in. Pinche sentido que tienes. O sea, el sentido ya no lo ves solo tú por el Animus. Que sí, ya sé que en teoría los Assassins tienen este sentido, pero pues me da risa. Mira, chécate. Normalmente los videojuegos para el lugar que tienes que ir o cosas que hacer siempre te lo marcan. ¿Sabes? Si es algo que tienes que hacer te lo marcan con amarillo. Y si es un lugar como que hay que hacer un cierto tipo de acción explosiva, lo marcan con rojo. Digo, eso ya es clásico, pero está cagado. Muskie. Been here long, priest? Just who do you think you are, trespassing like this? This is my property you've destroyed. ¿Por qué te escondes? Te voy a destruir. ¿Dónde está el obispo? I hear you priests have been hiding ever since some Christian texts went missing. What are you hiding from? The Red Hand? Who else? They muscle their way to and fro. No one has done a thing about it. I'm looking for the bishop. Where is he? Gone to his quarters. Said he would return once he finished tending to a private matter. But that was some time ago. Show me there. What do you mean to do with him? Now. Lord, forgive me. I knew I should have left with the others. Sí, hay que seguirlo, ¿no? Encuentra al obispo y confróntalo. Sus aposentos están en la rectoría. What is that burning smell? Ah, chinga, ¿qué te pasó? ¿Por qué de repente Eivor está como brillando? ¿A poco te cayó aceite? Me ardieron un poco los ojos. Several Christian texts. The abbess was right to cast suspicion the bishop's way. I can't look. Oh, dear Lord. A charred letter beneath the body. He must have tried to hide it before he died. Ugh, the stench. He looks like suture shit. Carta carbonizada. Hermanos de la luz. Es con gran pesar que renuncio a mi posición en la catedral. Los textos que allí custodiábamos están en peligro y ya no puedo tolerar los métodos de la abadesa. Que Dios me perdone por profanar estos textos sagrados. Mis hermanos, escúchenme bien. La iglesia ya no es un lugar seguro, santo ni seguro. Mientras escribo esta carta temo que mi vida corra peligro. Recuerden este nombre, la brasa. Ella es. El resto de la nota está quemada. Creo que no está diciendo que la abadesa es la brasa. Someone knew the bishop was conflicted and killed him before he could say a word. It's a confession. The bishop played a part in destroying these texts against his own will. The rest of the letter is burnt, but makes mention of the minster and the abbess. Is that where she's been keeping these texts? Look around. Search every room. They're around here somewhere. It's them. It's the Red Hand. Oh, Lord have mercy. Quiet. I should know. The Red Hand. I need to leave. Ah, debo irme. Los voy a matar más bien, ¿no? Bueno, pues nada. Ok, sé que la habilidad mejoró con más velocidad, pero qué sarta de madrazos le pusimos, Ay, güey. Contra enemigos que aguanten más, eso se ve todavía más chistoso. Targets and the
Red Hand after me. I must be closing in. It's time I head to the Minster. The Abbess knows more than she's letting on. Exactamente, ¿ves? ¿Qué pedo? Ah, o sea, que donde está la abadesa está la mano, vaya. Ah, mira, contra este. Espérense, güey. No me dejan probar la habilidad. Chécate. Tómala. Está chido, está chido. They must have secured the Minster. Ok, los textos están siendo custodiados allí. La mano roja podría haber tomado el control de la zona. Sí, un poco. Ok, supongo que hay que entrar por arriba, ¿verdad? Porque aquí dudo mucho que me dejen. Need to get on the other side. ¿Sabes? Al principio los Assassin's Creed se enfocaban bastante en el parkour y en cómo subías y en habilidades, entre comillas, que te dan una que otra habilidad para parkourear. Todo eso lo cambiaron hoy en día para enfocarlo más al combate. Pero yo siento que el combate podría mejorar un poquito más. No me preguntes cómo, pero siento que podría mejorar un poco más. Digo, porque como ya le quitaron en sí lo de la escalada, lo simplificaron lo más que pudieron, pues. ¿Por qué no? Pero supongo que eso es lo más difícil, ¿no? Pensar en cómo mejorar el combate. Quiero pensar que en Origins estaba mejor. Odyssey lo hizo un poco más hack and slash. Y aquí trataron de imitar un poco en plan, ¿sabes? Lo de... no sé si decir Dark Souls. No sé cuál habrá sido el primer juego que puso una barra de estamina al pelear. Pero bueno, si supongamos que viene de ahí. ¿Sabes? Este lo quisieron hacer un poquito más. A ver en el siguiente a qué se declinan más. Y a mí me gustaba más ¿cómo se dice? El estilo hack and slash. ¿Sabes? Rápido, esquivas, rápido, pegas. This is no place for you, priest. Go, now. Blasphemy! Stop this at once! Something troubling you, father? Abbess, look. They are burning all of these passages. Why are you not stopping this? La brasa, lo sabía. Because I ordered them to. What? The vellum that burn before you are covered in lies. So long as they exist, you cannot hope to see the world the way it truly is. Lies? Abbess, what has happened to you? We are God's children all. Do not renounce him like this. Please, I beg of you. You can still repent. God will forgive you. You know he will. Your mind has been poisoned, but worry not. We have the antidote. We will set a new example to which all may aspire. You're mad. You won't get away with this. I won't let you. No one to tell. No one who will hear your cries. If you cannot bear to watch them burn, then you should burn with them. I want it all destroyed. Every text, every passage, every scribbled piece of paper, everything. It is time to end this. Yes. Firebrand. Oye, esa se parece mucho a ella, ¿no es algún tipo de gemela? Ah, no, creo que todas van vestidas iguales. ¿Y Eivor por qué no hizo nada, güey? The Abbess is the Firebrand. She'll kill whoever stands in her way. Time I get between her and her next victim. Identifica y asesina a la brasa. Está con la mano roja, ¿sí? Bueno, realmente para salir de aquí podría ser más sencillo, ¿no? Aunque... es que subirme toda la torre, qué huevo. Vamos por abajo.
Y no me sale un botón de asesinar aquí. Ah, se supone que está dentro de la iglesia y yo me salí. Bueno, entonces permítame tantito. Ay, no me digas que la maté a la primera. Ah, sí. Ay, huevo. This fire that burns inside, I've always had it. A longing to do something grand and important. But that door was always shut to me. My methods deemed too severe. I was cast out, shunned, scorned. But the Order, they took notice of me. Saw that it was courage that drove me. Courage to change the world for the better. They reopened that door. And you used your chance to destroy a way of life you did not support. We have seen time and time again what happens when people are left to interpret for themselves. Knowledge must be controlled. Only then can the message be widely understood. The day where there is but one truth draws nearer. One truth, that is what the Order offers. This one sought to spark a new flame, but did so with a heavy hand. Not a teacher's tongue. This cleansing of yours ends here. My work is incomplete, but not inconsequential. There are others who carry on. For one of the four is us. Why did you say that? What does it mean? Now I go. A flame that grows bright and burns ever more, ever light. Cuando dice uno de los cuatro, ¿se refiere a lo de los Isus? Porque eran cuatro, ¿no? ¿O eran tres nada más? Creo que eran tres. No me acuerdo. To Helheim, where colder and crueler fires await. Sigo teniendo la duda de quién es Odín. ¿Sabes? No se ha mencionado realmente nada de él. Entonces es como de... She'll want to know about Abbess Ingeborg's involvement. Genial. Now you pay. Bye. Bueno, realmente esto es irrelevante, ¿eh? Podría irme a... como iba diciendo, esto es irrelevante, así que nos podemos regresar corriendo directamente. Es que... ¡Ay, güey! Sí me atinó. ¡Qué pinche puntería tiene! Ah, cabrón, ¿por qué dura tanto el fuego, tú? ¿Qué pedo? Bueno, como iba diciendo, no vale la pena quedarme a pelear. A la madre, pues cuántas de esa misma vestida hay. Que no se pierda la bonita costumbre de cuando un assassin salta. Bueno, un assassin. Uno de estos güeyes salta y se agarra al aire y no... Bueno, y como no agarró nada, se regresa. En una perfectamente... en una superficie claramente perfecta para poder agarrarse. Maldita sea tú, se me enreda la lengua. Ok, igual y debí haber ido por el puente, pero bueno. No me quejo. Así como le hicieron con Ezio, igual a más asesinos les podrían dar todo ese tipo de cosas, ¿eh?
Bueno, que sí, entiendo que en Ezio a lo mejor ya estaba en una época más adelantada para que tuviera bombas y bla 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 bla. Pero aún así. Ay, la pistola está de muñeca. What news do you bring? The firebrand's flame burns no longer. It was Jorvik's abbess, Inkiborg. Gods, I would never have suspected. Does the orders reach no bounds? None, and it is often those we least expect who carry out their ambitions. The abbess sought to destroy all Christian texts in the city, rid Jorvik of their ideals. She did utter a phrase that perked my ears. One of the 4 is ours. 4? But there are only 3 targets in Jorvik. Could there be something we're missing? Damn Picts! Not only do they hold the north, but those lawless Siths have free roam in our lands as well. Yours said our spies are on the ground. Under the ground. Only one of them has returned, bone-beaten and bloodied. The Howling Mother take them. ¿Imaginas que el Yor es uno de los 4? And Hjor if he's about. I will be with you shortly. 2 more left to hunt. The disputes coming out of the docks lately have been deafening. Head there and dig around. Something is bound to turn up. Ok, quemando a la brasa. Ah, suena como si estuvieras cocinando algo. Ah, me marcó varias misiones aceptadas, espérate. ¿No? Mentira. Registra el almacén comercial. ¿Dónde es eso, güey? Ok. De hecho es bastante más rápido si voy desde aquí. A ver, estaba el rey, los otros 2 ayudantes y el Yor, ¿no? O sea que uno de ellos debe ser el traidor. Mira, por un lado no está mal que haya nieve, ¿eh? O sea, digo, si todo el juego hubiera sido en nieve, hubiera sido un poco más triste porque, por ejemplo, en Assassin's Creed 3 todo es con nieve y es como que demasiado blanco, ¿eh? Pero si combinas varios paisajes, queda mejor el juego. The depot is well guarded by the Red Hand. The Order has a stake in these docks. Es que me da risa que para asesinar a este debe estar en una posición en específico. Y pues... Seems like the complaints by the merchants never reached the council. Ok, mira, aquí hay enemigos fuertes. Vamos a intentar matar uno de estos. What? ¿Cómo se quitó si le estaba haciendo el... ¿Cómo se...? Es que... Güey. Ay, güey, eso no lo puedo bloquear. ¿Cómo se quitó si le estaba haciendo la ejecución, tú? Me acaban de robar. Hasta su escudo avientan. Bueno, ahí creo que no le dio los martillazos ese. Pero bueno. ¿Sabes qué pudieron meter aquí también? Un poco más de combos, ¿no? Digo, igual y yo no sé utilizar las armas y también no me he cambiado a otra arma que no sea el hacha. Pero siento que esto en vez de solo poner escudo pudo haber sido como una protección. Digo, una protección. Un ataque también. No sé, igual es porque no he cambiado de armas. Ah, chinga. Aunque tampoco sé qué otra arma sería buena, porque chécate. Igual ya puedo mejorar varias cosas aquí. Tengo mi hacha, va. Pero ¿y luego? ¿Qué me pongo en la segunda mano? ¿Otra hacha o me quito directamente la... ¿Cómo se dice?
O me quito directamente el arma de la segunda mano para poder aplicar las habilidades que salen aquí. Que tampoco me acuerdo para dónde eran, pero había varias habilidades, ¿eh? No, a 2 manos pesada no. Uy, esto estaría bien. ¿Esto qué es? Daño cuerpo a cuerpo. Digo, y así desbloqueamos esto, pero eso no era a lo que me refería. Intercambio dual. Al empuñar 2 armas, mantén RT más R para cambiarlas de mano. Ok. Sería interesante, puedes cambiar tu estilo de juego al momento en vez de tener que estar entrando al menú y todo eso. Pero eso no era disparo cargado. ¿Cuál pinche habilidad era esta? Adrenalina en sigilo. Obtén adrenalina al saquear cofres o robar mientras usas el sigilo en una zona restringida. Ok. Remate aturdidor con arco. Remate aturdidor con arco mejorado. Ese también estaba chido. Combo con arco de cazador. Flechas reforzadas. No me acuerdo, para dónde era. Lluvia de flechas. Derribo de guerrero. Intenta derribar desprevenido. Ajá. Embestida. Desbloquea la habilidad de embestir a objetivos. No, de atravesar objetos rompibles y derribar a los PNJ al correr. Ah, eso me gusta, eso, ¿sabes? Para ir como que bien acá, bien loco. Corazón de Idun. Recurre a la vitalidad de Idun. Regenera la pérdida de salud de forma pasiva tras un instante. Oh. Por supuesto, padre. Espérame, 3, 4, 5. 3, 4. Ok, creo que... Y obviamente es mejor para acá, pero ¿esto qué es? Más 3 de acumulación de fuego, más 3 de daño por fuego. Daño ligero, daño crítico. Y cuando suba un punto más, ponemos esto, corazón de Idun. Regenerarse siempre está bien. Ahora, vamos a mejorarnos, no sé qué va a mejorar. Supongo que el daño. En cuanto a lo demás, ando chido. Y ve, en una sola mejora se me va todo. Chale. Eso me entristece. Pues sí, yo lo sé, si estuviera buscando de aquí para allá, en este momento tendría los recursos para mejorarme todo el equipo, pero bueno. Tampoco es que vayamos mal, ¿eh? Bien, se me olvidó una cosa. ¿En qué nivel estamos? 187, estamos bastante... De hecho, con este nivel tranquilamente... Que la verga. Con este nivel tranquilamente podemos hacer ya las regiones que nos faltan acá. Bueno, por lo menos estas de nivel 250 y 220 ya las podemos hacer sin problema. Pero bueno. Seized exotic wares. These are worth plenty. Something that could be on the Red Hand's agenda. Accumulating wealth. Igual y como no saqueo todas estas vasijas siempre. Tesoro obtenido. Debería intentar... Ay, voy. A ver, espérate. Ah, si presionas 2 veces el escudo rápido, pone el escudo. Eso nunca me lo dijeron, güey. Supongo que si estás peleando... Ah. Bueno, en fin. Registra el almacén. Pues este es el almacén. ¿Qué me falta aquí? Órdenes escritas. Espero recibir cada día en mi oficina el dinero de los comerciantes. Las telas negras de sus puestos son inconfundibles. No vuelvas a fallar. So the dockmaster seizes cargo and resells it through merchants in the marketplace. The ones involved wear black cloths. I may be able to get their attention by showing some silver around the marketplace. Busca los puestos cubiertos de tela negra, va. Pero ¿a poco es todo lo que había aquí? Yo vi como que había un tesorillo más, pero bueno, es la llave y eso es para allá. Vámonos. Ok, creo que no, Ahora sí aplicó la ejecución esta. Esta animación era bastante más rápida antes, aunque puede que menos detallada. Ok. Coppergate Market. I'll flash some silver to the merchants. That should get their attention.
Ok, me cortaron mis subtítulos para ponerlos de un NPC random. ¿Sabes qué anda por aquí hablando? Busca los puestos cubiertos con tela negra. Bueno, por no leerlos estos, Sus guardias se reúnen en la noche en el mercado, va. Pero ¿quiénes tienen telas negras? ¿Este? Hear me, friend. I have a haul of silver that will sink my ship. Can you help me spend it? Keep it down, would you? You'll get yourself killed flaunting like that, especially around here. What good is a market if I cannot sniff around its stalls, eager to spend my gains? You want to let go of your silver? Try the narrow alleys. Now be gone! Ok, ve a los callejones. Supongo que el mercado nada más es este. ¿Esta es la que vende de verdad o...? Welcome. No, esta sí vende de verdad. I must take my leave. No, espérate. Good day. Ahora tengo dinero, Ahora sí le puedo comprar todas sus pertenencias. Digo, así mejor otra cosa. Tengo 3500, tranquilamente puedo. Titanio. Supongo. A la madre, 750 por 3 de esas. Ok, me la mamé, comprando los 3. Lo peor es que tampoco te... ¿Sabes? Me han dado las armas de estas del Prime. Son las mejores que tengo. Y eso es muy triste. O sea, está chido porque por un lado dices, ah, mira, pago el Prime y tengo estas armas. No es como que lo haga por eso, pero dices, mira. Pero por otro lado está triste porque es como de, pues ya no tengo necesidad de probar ninguna otra arma en el juego. ¿Para qué? Chale. Atraer borracho. Beer, this way. Lead on. Good, my friend. ¿Y esto es para mezclarme o...? Guess I run out of meat. That cannot be so. Bueno. ¿Qué perro es ese? I hear this marketplace sees its fair share of silver pass through. I have something that may interest you. You will want to speak to Grigori. The Dog Master. Sorry, who are you? Someone who wants to do business with Grigori. I don't know your face, and I've said too much already. Please, go. Did I hear you talking about silver? I'm looking to spend a large sum, not fork it over to some street beggar. Oi! I'm no beggar, you dolt. I'm with the big dogs. You mean the needle? You have something he wants. If you truly want to make a trade, head to the statue near the east gate. I shall. Watch yourself around here, young one. Oh, me? Ha! Please. I've a bigger sword than the lot of them. Ya desde niños me salen albureros, Abre el mapa para encontrar tu objetivo, espérate. Acá todavía hay alguien más con el que hablar. ¿Sí se dio cuenta que fui yo el que les robó? Creo que sí. Él. A ver, ¿con quién más hay que hablar, güey? Hey, friend. I have a hoard of silver I'm aching to spend. Can you help me? What have you got? I have nothing left to trade, but Coppergate Market is the right place. Ask around. You'll find someone who'll bend an ear. My thanks. ¿Sabes cómo se nota que, a diferencia de Ezio, Eivor no le enseñaron a robar, O sea, me refiero discretamente. Ok, a ver, espérate, vamos a abrir el mapa porque me está indicando. Dice, busca la aguja, sus guardias se reúnen de noche. Su escondite está cerca de la estatua al este del mercado. ¿Y cuál pinche estatua? Un poco complicado encontrar con eso, Ok, norte-sur.
este y oeste, ¿verdad? O sea, dice que se encuentra para acá, pero ¿cuál estatua, cabrón? Sorry. All the wine's been I could do with a cup, but alas, this feast is the talk of the town. I am eager for it. Good man, that Alden. What see you, old friend? Ok, nada más porque me lo acaban de mostrar, que si no, no tendría ni idea de para dónde tengo que ir. Ok. Pues supongo que este es el escondite. Empty carts, a black cloth marking the house. This is the place. Hiding among the rat's needle. Fitting. Qué buena construcción de túneles tienen, ¿eh? No se imaginaría que como ve afuera esté tan bien construido aquí adentro. They will attack on sight here. The sound of metal. A workshop in the sewers. What is the needle's operation? They're melting the silver into bars and coins. What do they plan on doing with it? I promise you your silver next week. Please, don't do this. It's a misunderstanding, that's all. I'll pay. You had your chance. No. No quiero que lo mate, ¿eh? Ay. Me caga que te ponen el botón para hacer la ejecución, pero al final se cancela. Es como de entonces. ¿A qué me lo pones? Pero si la plata ya era la moneda, ¿no? Ah, mira quién es la aguja. I'm not surprised to find you creeping down here. You don't belong down here. We ran a clean dock in Jorvik. I believe those were your words. And yet here I find you swimming in silver from all the wares you seized. Are you the Needle, or just another of his pawns? You have it all wrong. The fabric of this world has been used up, torn, shredded, you see. Someone must be there to stitch it back together. Someone with a firm yet steady hand, who can thread the needle. Someone like me. You're a shit poet, but at least my question is answered. Yes, well, we all have our weaknesses. Yours appears to be the iron between us. Think your men are going to stop me? I would not undermine them so. The Red Hand are loyal to our cause, which is more than I can say for the merchants. Make it quick. Meet me in the marketplace when you are done. Ah, ¿en serio? Cállate, perro. Lo bueno es que si lo terminas se te recarga toda tu estamina. Ay, güey, le di unas patadas voladoras al perro. Confronta la aguja en el mercado de Coppergate. ¿Quién chingados me está viendo aquí? Ah, o sea, están dispuestos a morir por su jefe, están seguros. Todos sí, muchos huevos. Ese cabezazo final le da el toque a la ejecución.
finish this in Coppergate Market. Lo mejor es que no te espera porque está muy seguro de que sus hombres te van a matar. Oh, y le vas a caer por encima. Come, walk with me. It is good to walk. Grigory. Good to take in the air. The sights, the sounds, the smells. Please, Grigory, I didn't think you'd mind. It was just a few coins. Shh. I understand. It's not your fault. It was mine for thinking you had anything but empty air between your ears. With all the silver I've given you, I have nothing left to feed my children, let alone myself. Please, understand. Oh, dear God. Merchants of Jorvik, I promised you a future rife with opportunity. And what was the one thing I asked in return? Do you remember? Loyalty. Loyalty! Let this serve as a lesson, should any of you think it a good idea to threaten my operation. This place is heavily guarded. I do the thinking, you do as you're told. ¿Qué pedo, Ivor? ¡Muévete! Dios mío, el bug. Hubiera sido bueno que actuaras unos segundos antes, pero ni modo. It's funny. As a child, I thought of snow as the tears of God, frozen by our sins. Weak with hunger, I stared into the sky, hoping it was me he wept for. Me he sought to save. But God did not save me. The vault did. He took me to a fine house, gave me hearty meals, a warm bed. For the first time, someone extended a hand, showed me kindness, compassion. And it was then that I made a vow. I vowed to never turn my back on he who was there for me when God was not. So you served the Vault, knowing full well what he was a part of. The Order made our paths intersect. I owed them a debt, and I repaid it by saving this city from its own destruction. A life debt is a strong motivator. It took hold of this one's Hugad, drove it, and never let go. Yet not with the same compassion you were shown. Too many have suffered by your hand in pursuit of this course. You're right. Perhaps I deserve this death. But I am but one cog in a large wheel. One that still turns unhindered. Not for long. Where you have gone, there'll be no tears waiting for you. No creo que sea parte del juego matar a todos los templarios aquí, ¿verdad? ¿O sí? Digo, no lo ha sido en... no, en el Origins creo que sí, ¿o no? No, en Origins sí. Uy. Digo, no tengo que usar esta ejecución siempre, ¿eh? Realmente. Pero es que para los que tienen un montón de vida, ¿sabes? Para estos viene muy bien. Nada más que como, repito. Ay, güey. Me hundió la mollera. Nada más que como no podemos aumentar nuestra estamina, realmente lo que tienes que hacer es aumentar el daño por destreza, porque otra no te queda. Bueno, lo bueno es que igual se te recupera la estamina, aunque creo que un poco más lento. Listo, regresa con Lupina. Y ya solo falta... ¿Era la brasa, la aguja y quién más? Oh, sí es cierto que ya tengo lo de regresarle las flechas. No, se me había olvidado. Repito, el árbol de habilidades es tan grande, pero tan grande,
Que puta agarra el paquete, ¿te acuerdas? Está cabrón. Me gusta como que con los árboles aquí torcidos conectan los lugares para que puedas seguir haciendo parkour. ¿Quién está llorando? Bueno, X. Definitivamente debería bajarle el brillo, para la hora que es, ya se ve demasiado. What news do you bring? The needle will never sting again. Well done, Eivor. Who was hiding behind the name? My love, there has been an attack at the markets. The dockmaster, Grigory, is dead. The needle sold off the wares he seized to collect silver for the vault. He had no such authority. Why would anyone believe him? The council seal. That rat. This is getting out of hand. How he was able to obtain this is concerning. I must return and prepare for the Yuletide feast, but I will do so with a bent ear and a keen eye. Be safe. A valuable seal. And a riddle. One of the four is ours. One of the four. Risje, Faravid, Odin, and... You're the four members of the council. We should search their offices now, while they're occupied with the Yuletide feast. Yes. Yes. Come, to the archives. Mientras no sea el Yor, porque si no... Could I have missed something? We will find out soon enough. Habré pasado algo por alto. Básicamente te acabas... O sea, eres tan buena detective que acabas de matar a 2 miembros de la orden de los otros como si nada, y ahora resulta que habrás pasado algo por alto. Ni Sherlock Holmes, ¿eh? The room to the left. That is where the councilmen confer. ¿No es el mismo lugar? A list. What Jorvik needs for the Yuletide feast. That is Audon's handwriting. Items have been struck out. Where did he find the funds to make this larger purchase? Audon is a well-connected man. I have seen these. Weapons and supplies. Enough for a small group of fighters. Hardly enough for Halfdan's army. Could be why Faravid is pressing the council for more silver. A wax seal. Similar to the one I found in the sewers. The seal you took from the needle's hand. You don't think someone could have stolen it? Let's keep searching. This desk, it looks as though it's been moved here. It is loaded with silver. Dice, nota un orfebre. Lugar de entrega, mercado de Coppergate. Necesito que fundas esto. Conseguiré más si es necesario. Ni una palabra a mi mujer. Yor. Scratch marks on the floor. Yor's desk used to be against the other wall. So why the change? No mames, que va a ser el Yor, güey. A hidden entrance. Where does this lead? Got the door. Nadie veía la entrada. No mames. Ay. There was wine here. Whoever moved it did so in a hurry. Ajá. A load of wine was removed from here, and the room smells of almonds. It may be the wine was poisoned. It is likely the wine for the Yuletide feast.
Do you think one of the council means to kill someone? Looks that way. It is not him, not Major. He would never do this. He... Keep your focus. Once we have all the facts, then we can worry about Sjor. Right now we need to get to the Yuletide feast. The people are in danger. You're right. The Roman amphitheater. Let us go. Y digo, si es, pues ni modo. Aunque es buen actor, para ocultar así de, oh, han matado a tal persona. Do you see the wine? No. Then there's still time. The entire council is here. Any one of them could be the vault. I need you to keep an eye out for the wine. I'll speak to each of the council members, see if I can trap them in a lie. Even Jor? Even Jor. If he is the vault, I'll not allow him to kill all these people. Ljuvena. I heard you. Just grant me one thing. Confer with me before you make your move. I will. Ok, los sospechosos forman parte del consejo de Jordi. To the council members. I'll speak of the wine and watch for their reactions. That may lead me to the vault. Faravid, a word if I may. Ah, Drenger. If it's to join arms with me, the answer is yes. We can use someone like you against the Picts. I may be courted, but I am selective with whom I join. Are you a drinker? Ha! If that is a challenge, I am up for it. Very well. I'll return with some wine. Wine? Come now, we will do this over ale. That will give us a good measure of who can better fight its lure. La madre, me perdí la conversación por... Chale, ¿qué dijo? ¿Lo dejó parado como sospechoso o no? Fuck. Aldon, it seems you have found the funds to go ahead with the feast after all. You must be elated. That is putting it lightly. Look at it. I could not have asked for a better turnout. Soon the feast will begin, and these people will be given everything they deserve. We should honor you. I'll fetch us some wine. No, I mustn't indulge. The wine is for the people of Jorvik. But when it arrives, do help yourself. Él no quiso vino, Sure, who was that? There you are. I was beginning to worry. Worry not. We have tracked the vault here. He's someone on the council. You are certain? I am. Once I discover who, I will dig my blade into his heart and end this for good. Until then, it's important that I investigate without raising suspicion. I need your help. Of course. What do you need me to do? Drink yourself into a drunken fit. What? Why? I need a distraction. Keep their eyes off of me. The wine should arrive soon. Drink 3 full cups, then make a scene. I can't be seen doing that. You'll have to find another way. Just do it. I'll have the silver ready in the coming days. Thank you, Bo. Es que no sé qué le dijeron al otro, güey. ¿Quién es? Ah, esto es... Rishia. Ah, come to join the feast, have you? I have some bad news. The wine for the feast has spoiled. Of course it has. Why would I expect differently? I'll have my men dump it. There may be more wine in my private stores. I'll send a man to retrieve it. Is there anything else? That is all. Enjoy the feast. I shall try. Okay. Eivor, have you uncovered who the vault is? A ver si aquí me pueden... No. Not yet. I'll return shortly with my decision. ¿Puedo volver a hablar con ellos? Porque la verdad me perdí el del primero y no estoy muy seguro de qué dijo.
Ya no puedo hablar con ella, güey. ¿Quién de los tres? Es que este parece bastante sospechoso, ¿eh? Pero bueno, el otro dijo que porque no lo pueden ver así. Este porque dijo que era para el pueblo, según. Y el primero no sé qué chingados dijo de si iba a beber o no. Maldita sea. La voy a cagar, ¿eh? Y creo que el rey, pues el rey no es. We need to find the vault. Have you any idea who it is? I believe I have. Each of the council members has given me reason to suspect them. Some more than others. Who is it you suspect? Puta. Me suena que es el Farabit o el Yor, pero no estoy seguro. I think Faravid aligned himself with the Order and plans to use the Needle's silver to fund his war against the Picts. When I pressed him about a drinking contest, he opposed drinking the wine and insisted on ale. For these reasons, I think Faravid is the vault. Brothers, sisters, dear friends, welcome all. Before we begin, I would like to introduce our honored guests. Here with me are some of Jorvik's most revered lords, men and Yo quería women acusar who a have este, kept no al otro. Jorvik trudging through these harsh times. I am pleased to say that today, on the day we honor you, we honor as well the nobles to whom we are all so The wine. indebted. Aldon is the vault. Too late for them. We must not miss our chance. Join me now in celebrating their successes and yours. To everything you deserve and more. Yo lo iba a acusar a él, me equivoqué de nombre. Deafened and blinded by your lust for indulgence, your foolish pride, I will tell you just what nobility is. A death sentence. A new world of order is upon us. A pity none of you will live to see it. Get the councilmen to safety. I will handle Aldon. Go. Iba a acusar a este, güey. Me equivoqué de nombre, maldita sea. Ven acá, There puto. is no escape, no future for people like you. ¿A dónde vas, carnal? Pero no corras, maldito cobarde. What the fuck? No. Se murió de un golpe. No me pegues a mí. Ay, gracias. What did you hope to gain with all this? What riches are worth so much misery and the deaths of honorable men and women? Only a feeble mind would call them honorable. They are privileged, sedentary, complacent. They wasted their resources. I secured our power through wealth. I contributed to the future of a glorious order. On the backs of honest people, merchants and priests and nobles alike. A4, you are wrong. Held back by your primitive cosmology. 9 worlds in the tree? No. 9 times 9,000 worlds. And as many suns. 9 nights I hung in the tree, sacrificing myself to myself. So does the Wise One seek wisdom. Countless spheres awaiting our gift, our enlightenment. I live in one world only. You live in none. Pues bueno. Ay, güey, ni así lo alcanzó a matar, ¿eh?
La pared nos acaba de censurar la muerte. Bueno, vamos. Entre tantos soldados no sé quién es bueno y quién es malo. ¿Sabes? Y que hubiera cambiado en la historia de que hubiera escogido al correcto la primera. Que digo, lo iba a hacer, nada más que me equivoqué de nombre. Se me fue el pedo. Show me what lies ahead. Pure, Lufin. Where did they go? Eivor, over here! Kom nu! Bergast á móti! Þú munt sigra! ¿De dónde me están hablando? Are you all right? We're fine. Faravid and his cars escorted King Rishi back to the Royal Hall. Everyone is safe. Let's regroup there. Oh, que la chingada. me pude haber reunido directamente ahí, pero bueno. Ah, cabrón, ese güey corre más que yo. Mira, mira, mira. Ah, no, ya no. Mira, corre más que yo. Que me dieran esa velocidad para pasar el mapa estaría 10 veces mejor. Alden, that sniveling little shit. I don't care. I want answers. Calm, Lord Rishi. Audun is dead. That doesn't calm me. I wanted to rip the bastard's spine out myself. You want to calm me? Start talking. Audun aligned himself to a secret group that was plotting to overtake Jorvik. He had help from two others, Grigory the Dockmaster and Ingeborg the Abbess. And you, Eivor? You were after these conspirators from the moment you arrived? Yes, though I could not let it be known. This group can reach any person, permeate the walls of any city. Much like the worms of a spoiled apple, they would have eaten Jorvik from the inside out if we let them. But you stopped that from happening. We owe you a debt of gratitude. You can be sure Halfdan Jarl will hear of this. If the threat is gone, then you have my gratitude as well. I'm alive today, and so are many others because of you. I'd like to name you an honorary High Reeve of Jorvik, Eivor. Would you accept? It has a nice sound to it. You honor me, Lord. You have earned it. Then if I may, a hoard of silver is left unaccounted for in the grottos beneath these streets. That's right. Silver the Dockmaster was collecting. What do you propose we do with it? Dársela a los mercaderes, financiar la guerra de Halfdan. No, pues que regrese a quien se la robaron, ¿no? Hard-working merchants were robbed of their wares. Honor Yuletide by giving the silver back to the honest citizens of Jorvik. A wise suggestion. I agree. Fine. I will see to it that Hjord distributes the silver evenly. Come, Faravid. Help me secure this hoard. I could use a bloody walk. We have a saying in Bjarmia. Only the dead get to complain. And we're still living. I could muster a few complaints about the king and the treasury, but I shall forbear. You did it, Eivor. We did. It may be we were the recipe to keep Norway from Harald all along. We still can be. No. Norway is behind me now, and the rest of England ahead. That said, I must be going. Wait. Should you ever need us, we will come. One last thing. The silver on your desk, Hjord. It planted a seed of doubt in my mind, so I must know. What is it for? Le estaba forjando un anillo. I can forgo the element of surprise. I hired a silversmith to craft a love token for Lufina. A Yuletide gift. You sneak. I'll take my leave before you shame the throne.
Until our paths cross again, old friend. In this world or the next. If you drop by Jorvik again, please Y listo, misión completada, cerrando la cripta. Realmente cada que te envían a un territorio a investigar, bueno, investigar a hacer esto, es para que explores todo el territorio y consigas todo lo que hay. Calls me back to Ranvi. Best tell her the good news. Bueno, en teoría, digo, es para que recojas todas las riquezas que hay en esa parte y todo ese estilo de cosas. Jorvik es muy pequeñito, ahora que lo veo, es esto nada más. Pero pues claramente yo no me he dedicado a eso y me falta un chingo, güey. Vámonos. No sé si ya tendré para mejorar otra casa y que... Ah, no, pero con entregar esta misión creo que Ravenstorm ya llega a nivel 5. Así que... Bien. Materiales de creación. Vamos. Bueno, pues si no pasa nada más, entregamos la misión a Ranvi, escogemos un nuevo territorio y lo dejamos por aquí. Ah, bueno, y subimos los puntos de habilidad que tenemos. Thank you for treating Hytham with respect and kindness, Eivor. He has found a family among your clan. He is more than welcome here, as are you. Ok. Good to see. I have purged the Order of Ancients from Jorvik with Yuvina and Hjort's aid. And should we ever need theirs, they will come. You do this work well, Eivor. Is it a prelude to you joining the Hidden Ones? I doubt it. Not enough glory in these back alley brawls. ¿Te imaginas que al final del juego los antiguos convenzan a todos de que el clan del cuervo es malo y nos ataquen todos Something los troubling has campamentos? come. A letter from Alfgar in Lincoln. It seems the new Elderman, Hedefrid, has turned on them. When you are able, you should visit with him. See what this is about. Ah, chinga. Carta de Aelgar. Una carta de Elgar llegó al asentamiento. Dice que Hedefrid se resguardó en Anacastre tras volverse contra la gente de Tell me Lincoln. more about Lincolnshire. What has become of their Elderman, Hedefrid? He has turned on his people. And what's more, Hytham has learned his true allegiance. The Order of the Ancients. Gods, this is my doing, Ranvi. I voted to install Hedefrid as Elderman. Indeed. And now Alfgar asks that you return and right the wrong you brought to life. He is waiting near Anacastre with his feared. Will you go? La cagué, güey. ¿Ves? Sabía que I must fight alguien de beside la iglesia no Alfgar and make debía this right. ser rey. Be careful. O bueno, Hedefrid may be encargado, more como than hay que he llamar. seems. Pero espérate, ¿esto será una misión muy larga? Lincolnshire, ¿dónde es Lincolnshire? ¿A poco es el territorio que tenemos aquí al lado? Llueven espadas en Anacastre, parte 5 de la balada de Hunwell. El obispo Hedefrid huyó a Anacastre y se refugió en una fortaleza con sus guardias más leales. Eivor se dispone a hacerle frente con la ayuda de algunos amigos. Bueno, igual y esto nada más es algo así rápido, pero en fin, vamos a ir dejando esto por aquí. Ya un poco tarde, pero vamos a subirnos estos puntos. ¿Qué habilidad dije que me iba a subir, güey? Que dije que en cuanto subiera de nivel me le iba... Es esto, ¿verdad? Eso. Ajá. Corazón de no sé qué chingados. Daño por acumulación de fuego. Utilizo más el veneno. Realmente me vendría mejor. ¿Qué es esto? Defensa de una mano. Cuando tienes toda la salud y la mano secundaria libre, el primer golpe que el enemigo acierta no te inflige daño y lo empuja hacia atrás. Pero es que me gusta bastante el escudo. Por eso me duelen estas habilidades. Curación al matar. Matar a un enemigo restaura toda la salud si tienes poca y no te quedan raciones. Pero se refiere solo a asesinatos o en general, porque si es al matar me conviene. Vamos a intentar ir por eso. Lástima que hay que dar toda la vuelta, pero bueno. Y me faltarían otros 3 puntitos. Bueno, pues vamos para Lincolnshire, pero en el siguiente... Ah, espérate. No me lo contó para subir el clan del cuervo. Bueno, en fin. Vamos a guardar. Voy a intentar hacer streams más largos de esto, Digo, hoy porque ya es un poquito tarde, pero bueno. Intentaré para avanzar con estos juegos, porque si no... Bueno, que tampoco hay prisa, ¿no? Podemos ir tranquilos. Nadie me está apurando, ni nada del estilo. En fin. Gracias por acompañarme. Nos vemos el día de mañana con Red Dead Redemption. O eso es lo que se presume. Y pues, cámara. Se la lavan. Adiós.